Saludos cordiales, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Dios con nosotros de Upata. Qué alegría estar con ustedes en ocasión de celebrar el 56º aniversario de su congregación. 56 años de vida y de misión. 56 años de crecimiento, de avanzar, de aprender, de madurar. Y hoy el Señor nos concede seguir aquí para meditar en su palabra. Gracias, consiervo Juan Villarroel, por este honor. Me siento muy privilegiado y me parece que el tema escogido es más que propicio. La importancia de sabernos unidos en amor, la importancia de comprometernos con ese imperativo, que tenemos que seguir unidos al amor al Señor y unidos en el amor hacia nosotros y unidos también en el amor hacia las otras personas que aún no conocen ni siguen a Jesús. Pensando en la palabra unidad, por supuesto se vinieron a mi mente ideas como permanencia, comunión, vínculo, interacción. Y puse a mi mente hacer unos ejercicios para pensar en algunos ejemplos concretos donde el hombre ha necesitado buscar la unidad, la permanencia y la comunión. Y se me vino la idea de la construcción de los puentes. ¿Por qué existen los puentes? Los puentes existen para salvar la distancia entre un punto y otro, para mantener unido un punto y otro. Ustedes conocen del puente de Angostura. Sin ese puente no se mantendrían unidos los dos lugares entre un extremo y otro. Y así nosotros podemos pensar, por ejemplo, en la importancia que el Señor da a la unidad del creyente a Dios. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece en mí y yo permanezco en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pablo utiliza también un concepto donde es importante la unidad, la comunión, y tiene que ver con la iglesia como el cuerpo. Cada uno es un miembro distinto, con una estructura, una función distinta, pero cuando nosotros nos unimos, ese cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, toma su forma y comandados por la cabeza, entonces nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Pudiera pasar más tiempo aquí, mencionándoles ejemplos donde la unidad es fundamental. El matrimonio, imagínense ustedes, un vínculo de unidad que hay que mantenerlo con santidad y con lealtad. Pero queremos pensar en la unidad cristiana, en la unidad que tenemos como iglesia. Y todo gira en torno al amor del Señor. Nuestra vida cristiana comenzó gracias a que Dios nos amó tanto que fue capaz de enviar a su Hijo Jesucristo para que todos los que hemos creído en Él tengamos vida eterna. Es decir, la vida cristiana comienza con el amor de Dios. Pero la vida cristiana también se mantiene en función del amor de Dios. Cuando nosotros llegamos a ser creyentes, tenemos que entonces mantenernos unidos a ese amor en comunión con el Señor, pero en la comunión con la iglesia. Porque la iglesia es la familia donde ese amor de nuestro Padre se mantiene, se recuerda, se vivifica, en fin. Yo tendré el honor y la responsabilidad de presentar dos mensajes. Y el primer mensaje que quiero presentarles lo he titulado: Celebremos nuestra comunidad de amor. Celebremos nuestra comunidad de amor. Pablo escribe a la iglesia de Colosas. Y seguramente usted sabe que Colosas era una pequeña ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia Menor. Y allí, en esa pequeña ciudad que estaba a unos 200 kilómetros quizá de Éfeso, que sí era una ciudad importante, estaban los hermanos. Y la iglesia estaba en una ciudad conformada por personas autóctonas de Colosas. Había también colonos griegos y había también judíos de la diáspora o de la dispersión. Es decir, Colosas era una población pequeña pero multiétnica y diversa. Y Pablo le escribe a estos hermanos para darle un mensaje. La carta de los colosenses tiene un propósito dual. En el sentido positivo, Pablo quiere enseñarle a los hermanos que en Cristo nosotros estamos completos, que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y por lo tanto los cristianos tenían que estar seguros de su salvación, porque Cristo con su muerte y su resurrección nos libró y nos libra a todos los cristianos de todos los tiempos de cualquier opresión de poder espiritual, cósmico o histórico.
Cristo ganó en la cruz y en la resurrección por amor a nosotros la victoria. Cristo es suficiente. Pero en un sentido negativo, Pablo escribe a los hermanos de Colosa para advertirles de unos falsos maestros que estaban llegando allí. Y entonces, con novelerías, con fábulas, con inventos, con cuestiones que si de ángeles, que si de un conocimiento esotérico y todo aquello, estaban criticando a los hermanos y estaban cuestionando a los hermanos y querían que los hermanos se sintieran mal, como que eran menos, o como que si la fe en Jesucristo, ese que nos amó tanto, era poca cosa. Y Pablo le dice que no, que Cristo murió, resucitó, es la cabeza de la iglesia y que su gran amor lo hemos conocido y que somos parte de la familia de Dios que celebra el amor de Dios y que no necesitamos entonces andar por ahí coqueteando con otras cosas. Es decir, hermanos, la iglesia es una comunidad de amor. La iglesia es la comunidad de Cristo crucificado y resucitado. La iglesia es la comunidad que bebe de la abundancia del Señor. Es una comunidad diferente, porque ahí nosotros fortalecemos la comunión con el Señor, fortalecemos la comunión unos con nosotros y estamos entonces edificándonos. Quiero mencionar, antes de leer un texto y desarrollar 3 principios, acuérdense que el mensaje se llama Celebremos nuestra comunidad de amor. La Iglesia Bautista, Dios con nosotros, es una comunidad de amor. Existe por el amor de Dios. Existe por el amor de Dios demostrado en lo que hizo Cristo. Y se mantiene porque Dios nos sigue amando por medio de Cristo y de su Espíritu Santo. Y entonces, antes de leer el texto y desarrollar 3 verdades en torno a este tema, le voy a mencionar cómo está la idea del amor. Por ejemplo, en Colosenses 1:4, Pablo une la confianza en Dios al amor entre los hermanos. Dice, hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo. Eso dice en Colosenses 1:4. Hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Los hermanos confiaban en Cristo. Pablo llegó a escuchar eso. Se cree que probablemente Pablo no fundó la iglesia de Colosas, sino Epafras. Y Pablo no conocía físicamente a los hermanos. Y Pablo no podía estar con ellos físicamente. Pero Pablo, a pesar de la distancia física, muy parecido a nuestro caso ahorita con el COVID, que no podemos reunirnos físicamente, Pablo se valió de la carta, Pablo se valió en este caso de un mensaje para hablarle a los hermanos. Mire cómo dice en capítulo 1, versículo 8. 2 alusiones nomás al amor. La primera, que Pablo vincula confiar en Cristo con amar al hermano. Mucho cuidado. Confiar en Cristo y amar a nuestros hermanos son parte de una misma cosa y eso se aprende en la iglesia. Incluso en tiempos en que no podemos reunirnos circunstancialmente de manera física. En capítulo 1, versículo 8 dice Pablo que Epafras, probablemente el fundador de la obra ahí en Colosas, le hizo saber a Pablo otro dato del amor de los hermanos de Colosas. Dice, nos ha traído, está refiriendo Pablo a Epafras, nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado que el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Entonces era una iglesia que no solo recordaba el amor de Dios en Cristo, era una iglesia que vivía el amor de Dios entre los hermanos, pero también dice que el Espíritu Santo les movía a amar a los demás. Y yo pienso que aquí en esta alusión del versículo 1, el capítulo 1, versículo 8, es el amor hacia quienes no son como nosotros. No piensan como nosotros, no creen como nosotros, no viven como nosotros, pero el Espíritu Santo nos mueve a amar a esa gente. Entonces, definitivamente hablamos de Colosas como una congregación donde no eran perfectos. Había problemas, había seguramente muchas dificultades, pero el amor del Señor se expresaba. Entonces, yo quisiera compartirles 3 maneras de celebrar nuestra comunidad de amor. 3 maneras. La primera es que celebremos nuestra comunidad de amor con genuinas manifestaciones de afecto. Celebremos nuestra comunidad de amor con genuinas manifestaciones de afectos. En Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2, dice, queridos hermanos y hermanas de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios
y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios nuestro Padre así lo quiso. Deseo de todo corazón, miren, deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. Ahí está. ¿Cómo podemos celebrar nuestra comunidad de amor y nuestra iglesia? Que tampoco es perfecta nuestra iglesia aquí en Upata. Que también tiene desafíos, dificultades y todo lo demás. Pero la debemos celebrar a nuestra comunidad en este aniversario con manifestaciones de afecto. Pablo comienza con una palabra de afecto, le dice, queridos hermanos y hermanas. Y Pablo termina pidiendo algo, que el Señor le dé, que Dios y el Señor Jesucristo les den a los hermanos amor y paz. Entonces, celebramos nuestra comunidad con manifestaciones de afecto. Vivimos en un tiempo de mucha violencia, ¿saben? De mucho egoísmo, de mucha competencia en el mundo. De hecho, se dice que América Latina tiene el triste récord de ser una de las subregiones más violentas del globo. Hay mucha violencia. Y esa violencia en la calle, que se ve en términos de inseguridad física, que se ve a veces en términos de gente armada, de un verbo encendido, ofensivo. Esa violencia que se ve en la política, esa violencia que se ve en las comunidades, es el reflejo de lo que está pasando en las casas. Entonces nosotros como cristianos, si nosotros hemos conocido al Señor, si el Espíritu ha derramado su amor en nuestros corazones, si Dios manifestó su amor para con nosotros de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, nosotros tenemos que ser una comunidad que celebra su aniversario creciendo en la ternura, en el afecto, en el amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pidiéndole al Señor primero que ese amor no solo me salve de un destino eterno, sino que ese amor pueda impregnar mis relaciones en la casa de ustedes, hermanos, de los miembros de la Iglesia Bautista, Dios con nosotros. Tiene que expresarse que ustedes han conocido un Dios de amor. Tiene que demostrarse que ustedes han sido aceptados por ese amor. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres, entre hermanos. Nosotros en la casa, ahorita confinada, seguimos siendo la iglesia. No podemos ir al templo. No debemos, voluntariamente, hemos decidido por prudencia y sensatez, pero debemos celebrar nuestra comunidad de amor viviendo afectivamente en nuestras casas, demostrando ese amor en nuestras relaciones diarias, esas relaciones básicas, donde no hay caretas, ni debería haber en ninguna parte, pero allí nos conocemos genuinamente. Entonces tenemos que ser una iglesia que vive ese amor, que celebra el aniversario. ¿Cómo? Con manifestaciones de amor y de afecto en nuestras relaciones básicas, en nuestras relaciones fundamentales. ¿Cómo está la manifestación de ternura en la casa? ¿El esposo lo es para con la esposa? ¿O viceversa? ¿Los hijos hacia los padres, los hermanos? Nosotros realmente somos cristianos que hemos experimentado el amor de Dios y lo manifestamos en nuestras relaciones fundamentales. Pablo pidió eso, que el Señor les dé mucho amor y paz. Y paz allí no es solamente ausencia de dificultades, no, es un sentido profundo de confianza. Es ese shalom de Dios, un sentido de bienestar que abarca mi mente, mis emociones, mi cuerpo y mi todo, aunque todo en mi derredor se esté derrumbando. Es un sentido de esperanza. Entonces, aquí está en primer lugar esta idea de que debemos celebrar nuestro aniversario y nuestra comunidad de amor con genuinas manifestaciones de afecto. En segundo lugar, celebremos nuestra comunidad de amor con jubilosas acciones de gracias. Tenemos que dar gracias a Dios por nuestra iglesia. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en la vida de cada cristiano, en la vida de esa comunidad, al transcurrir 56 años. Mire cómo dice el pasaje. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios. Estoy leyendo en Colosenses 1, 3 al 8. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano
y está dando buenos resultados. Así ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron de verdad cuánto los ama Dios. Eso lo aprendieron de los labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo que tan fielmente le sirve por amor a Jesucristo. Se está dando cuenta que todo en la iglesia, en una iglesia cristiana, tiene que ser por amor. Pablo da gracias porque aman a los hermanos. Pablo da gracias porque cuando recibieron el evangelio comprendieron el amor de Dios. Pablo da gracias por Epafras porque era un hermano que servía por amor a Cristo. No servía por ganancias deshonestas. No servía por tener posiciones. No, servía por amor a Jesucristo. Y mire, 4 veces en estos versículos se habla del amor. El versículo 8 dice, Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado cómo el Espíritu les hace amar a los demás. ¿Cuántos amores hay acá? Primero, el amor de Dios, que es el amor que conocimos por el Evangelio. Segundo, el amor entre los hermanos cristianos. Tercero, el amor de los servidores. En este caso, Epafras los representa. Pero cuánto amor, hermano. De los hermanos tenemos que celebrar diciendo, Señor, gracias por los hermanos que por amor han servido todos estos años en la iglesia, que han sufrido. Algunos han muerto, pero fueron fieles en la iglesia. Algunos incluso exponiendo su salud o algunos usando de lo que tienen, han puesto tanto en la iglesia, Señor, por amor a la obra y por amor al Dios de la obra. Y el cuarto amor, el amor hacia los de afuera. Tenemos que dar gracias porque una iglesia cristiana, si es cristiana realmente, conoce el amor de Dios, disfruta el amor entre los hermanos, valora el amor de los servidores y comparte ese amor con otros. ¿Cómo? Anunciando el Evangelio. Pero hermanos, no solo anunciando el Evangelio. El Evangelio no solo es cuestión de palabras. El Evangelio es cuestión también de acciones para con la gente que no conoce al Señor. Y en este tiempo hay que llevar el Evangelio por los medios digitales, aprovechar los pocos contactos que tengamos para hablar del amor de Dios, pero para demostrar el amor de Dios en medio de situaciones de enfermedad, de hambre, de tristeza, de luto. Eso hay que dar gracias al Señor. Finalmente, celebremos nuestra comunidad de amor con fervores peticiones a Dios. Primero, con manifestaciones de afecto, de amor. Segundo, con acciones de gracias, porque ese amor se expresa de varias maneras. Y tercero, con fervorosas peticiones. Yo estoy leyendo aquí finalmente en Colosenses 1, 9 al 14. Desde el momento en que supimos todo eso, no he dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan la sabiduría e inteligencia que da el Espíritu Santo. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes porque hará toda clase de cosas buenas y sabrán más cómo es Dios. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así con gran alegría darán gracias a Dios el Padre porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido. Dios nos rescató de la oscuridad en que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo. Y el versículo 14 finalmente dice, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Celebremos nuestra comunidad de amor con fervorosas peticiones. Pablo pide estas cosas. Que la iglesia conozca la voluntad de Dios. La iglesia bautista Dios con nosotros de Upata, yo pido por eso en este aniversario. Que cada miembro discierna la voluntad de Dios en su familia, en su vida, en su barrio, en su urbanización, en la iglesia, en el mundo que vivimos. Es tiempo de discernir qué es voluntad de Dios y qué no, porque hay muchas voces mezcladas, confundiendo. La segunda cosa que se pide en oración es que puedan vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Llevar una vida agradable, no solo discernir la voluntad de Dios, sino pidamos que esta comunidad de amor que está ahí en Upata pueda vivir de una manera agradable al Señor. Y tercero, y con esto termino, Pablo pide también para que Dios les dé fuerza, para que puedan soportar todas las dificultades. Vivimos dificultades de la migración, vivimos dificultades de la pandemia,
Vivimos dificultades de la crisis política, social, generalizada, económica. Vivimos dificultades de días muy complicados en el medio ambiente. Vivimos dificultades, hermanos, de tantas cosas, hasta dificultades espirituales, familiares y demás. Bueno, tenemos que pedir que Dios nos dé la fuerza para nosotros resistir aquí en esta vida, mientras le agradamos y hacemos su voluntad, pero teniendo también la mira en el futuro glorioso que el Señor nos ha dado, porque Él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz de su amado Hijo. Yo le invito entonces a que medite en estas tres maneras de celebrar la comunidad de amor que Dios nos ha dado, que se llama Iglesia Bautista Dios con nosotros. ¿Cuáles son? Con genuinas manifestaciones de afecto. Segundo, con expresiones fervorosas de gratitud a Dios. Tercero, con peticiones al Señor de su asistencia y su ayuda en este tiempo para que seamos fieles y agradables a Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y ministrarnos. En tus manos estamos. Síguenos hablando durante este tiempo de campaña, de aniversario, a pesar de la distancia física, que utilices estos medios, Señor, para recordarnos quiénes somos como iglesia, que podamos celebrarlo. Pero no solo eso, que podamos comprometernos también con esta unidad de amor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.